Un procedimiento, una definición más, que es referencia y contrarreferencia. Es el procedimiento entre médico y administrativo entre establecimientos y también interestablecimientos, pero la atención médica de los tres niveles de atención. Vamos a suponer, ustedes tienen un padecimiento y necesitan que los atiendan en otro lugar. Lo que se hace es una referencia. Entonces se llevan de un tipo de, de atención médica, pues de primer nivel, algo básico, un consultorio general, y te cataloga y te dice que tú tienes que tener una atención de algún tipo especializado, por ejemplo, de trauma, ¿no? Entonces te envían a un tercer nivel y eso puede ser entre establecimientos del mismo tipo entre diferentes tipos. También es lo mismo que sucede cuando pasan de una clínica privada que ya no alcanzó a pagar a un servicio más de carácter público. Entonces ese es el procedimiento de referencia para enviar y contrarreferencia a la vuelta. Esto es para facilitar el envío, recepción y regreso de los pacientes. eh, Te mandan con tu hojita para saber qué es lo que tú necesitas. O sea, ya te hicieron una revisión, entonces ya llevas un adelanto para que no llegas a la nueva clínica desde cero y te comienzan a atender desde cero. Luego viene el resumen clínico, que es parte del expediente clínico. Es como tal lo que es elaborado específicamente por los médicos, ¿sí? Elaborado por un médico, en el cual se registran los aspectos relevantes de la atención médica al paciente. Entonces, esto es directamente ya la parte médica, ¿sí? Quitando los estudios de diagnóstico, quitando la información del sujeto, del paciente, quitando el pronóstico, quitando procedimientos desde cuándo toda la cuestión administrativa, ¿no? Desde cuándo se atiende, por qué, más cosas. Generalidades, esto ya se los he venido mencionando. Todo expediente clínico debe contener todos estos datos, ¿sí? El tipo, nombre y servicio del establecimiento, así como la institución a la que pertenece, la razón y denominación social del propietario concesionario, el nombre, sexo, edad y domicilio del paciente son cosas básicas que no se deben olvidar, que pareciera que a veces no están presentes, y otras disposiciones que señalen las disposiciones sanitarias que, que se marquen, ¿no? Eh, bueno, se los había mencionado también, hay que cumplir con las disposiciones de forma ética y profesional. Y así es como normalmente se ve un expediente clínico, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, yo les dije que por nombre, por orden alfabético, pero no es la más común. La más común es ponerles un número de identificación y conforme pues van llegando, el número de identificación va a ir creciendo. Entonces tú eres el paciente 0104, ¿no? Entonces es más fácil el acomodo en esa forma, que hacerlo de un modo alfabético. Esto ya también se los había mencionado, de que son propiedad de la institución, no de quien los genera. El paciente tiene derecho de titularidad, así como de la protección y confidencialidad de sus datos, pero sí se los había mencionado, que se pueden guardar 5 años, más bien se deben guardar 5 años, y así es como también se pueden ver. Algunos que conozco sí son así, o sea, ya, como les dije, están desapareciendo ya los físicos, ya todo se está haciendo a través de computadora, entonces todavía pueden llegar a encontrar esta clase de expedientes clínicos que es un relajo. Realmente pues hay algunos folders súper delgaditos y hay otros folders que son casi dos folders así pegados con una grapa de un paciente que está atención y atención y atención. También se puede ver así. Este se ve quizá un poco más bonito por los colores, pero al final de cuentas es el mismo relajo que lo que se tiene acá, ¿no? Este también ya se los había mencionado para efectos de literatura médica, docencia, investigación, requerirá la autorización escrita de la persona para que se puedan ocupar.
Las notas médicas y reportes deben tener el nombre completo del paciente, edad, sexo y número de cama o expediente. Todas las notas deben contener fecha, hora y nombre completo de quien las elabora, el día que se elaboró, así como la firma, electrónica o digital. Deberán expresarse en un lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible, de preferencia. O sea, ya cuando se hace computarizado, pues ya no hay tanto problema con eso. Y conservarse en buen estado. Se pueden utilizar otros métodos tecnológicos para integración del expediente y eso es, digamos, ya la parte más interesante, ¿no? Aquí es una, un diagramita, me parece que también es de Cenetec, donde mencionan el sistema de expediente clínico electrónico. ¿Sí? Ese es como ellos le llaman. En otras palabras, lo que ya les mencioné, que es el PACS. Entonces, a resumidas cuentas, eso es lo que están haciendo un PACS. ¿Qué es lo que tiene el sistema de expediente clínico electrónico? Tiene un concentrado de información que viene dado por la historia clínica, el examen físico, el de los expedientes, laboratorios, la historia familiar, la historia de la comunidad y las interconsultas. ¿A qué se refiere con interconsultas? De que hayan ido hacia otro sitio de atención con una referencia y contrarreferencia, y qué fue lo que sucedió cuando ya volvieron, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, la mandan a hospitales de la Ciudad de México que tienen mucho nivel y mucha capacidad, y cuando ya los dan de alta de allá, regresan para acá, regresan, nos suben a Querétaro, y ya solamente se les da seguimiento para ver cómo siguen estando y para estarles monitoreando, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Que es la parte importante. Primero, una base de conocimientos. Y este a veces no se ve y es muy importante. Siempre pongo un ejemplo. Japón eh, son muy rigurosos con sus datos, son muy rigurosos con su atención médica, pero tenían un problema importante hace unos 20 años y lo han ido disminuyendo de forma importante. El problema importante era cáncer de estómago. Entonces eran el país con tasa de mortalidad más elevada de cáncer de estómago y con más número de casos per cápita. Entonces así, eran, si tú eres japonés, tenías mayor probabilidad que cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo de tener cáncer de estómago. El cáncer de estómago, no sé si sepan, pero bueno, todo tipo de cáncer se mide en 6 etapas. Es, eh, es apenas cuando nace como tal un tumor, segunda etapa, crece un poquito, pero todavía no entra ni siquiera a la segunda capa. Vamos a suponer que está en la piel, ¿no? Entonces, nace, segunda etapa crece más, pero todavía ni siquiera prolifera a la segunda capa de la piel. La tercera etapa es ya proliferó a la segunda capa de la piel. Cuarta etapa ya ocupa parte importante de la segunda capa de la piel. Quinta etapa es ya la perforó, ya salió de ahí. Y sexta etapa ya metástasis, ¿no? Se esparció a otros lados. Entonces, normalmente ya cuando llegan a la quinta etapa, es muy complicado porque ya incluso aunque se extraiga el tumor, es muy probable que durante la operación incluso se haga la propia metástasis. Entonces, un cáncer de estómago es controlable, según información médica, si llega a la tercera etapa, con una atención Perdón, temprana. Entonces, perdón, cuando llega a tercera, ¿podrías mande, repetir lo que pasa en la quinta etapa? Es que no alcancé a escuchar. ya rompe, está a punto de convertirse en metástasis. O sea, ya irse para cualquier lado. Ok, ¿Sí? Sí. ¿Sale? Entonces, es, tiene un buen pronóstico si se detecta en tercera etapa. El problema es que, eh, como los dolores de estómago son frecuentes, no es así como que de repente, ay, me duele
otra zona más arriba, ¿no? Como por ejemplo el pancreático o el colon o el de los huesos. Entonces, es, digamos, algo común, así como de repente me enfermé del estómago, que se llega a confundir hasta etapa 3, etapa 4, con dolor de estómago, con agruras, este, con todo tipo de malestares estomacales. Entonces, eso es un dato complicado. Entonces, la mayoría de las personas que tienen cáncer de estómago se dan cuenta en etapa 3 y en etapa 4. Entonces, los japoneses tenían esa bronca de no darse cuenta. Cuando se dan cuenta en primera, segunda etapa, incluso con una endoscopía, entran con la camarita, e igual en la cámara los endoscopios tienen un instrumental que le puedes cambiar, más bien no se lo puedes cambiar, entra junto con la cámara y son como unas pincitas. Entonces, como maquinita de los que le metes 5 pesos y sacas Y el hacen una peluche, biopsia, ¿no? lo van manejando. Sí, funciona como una biopsia, pero bueno, a diferencia de la biopsia es solamente una muestra. Acá se llevan todo el tumor que está generando, todo el tumor que no encuentran y listos. Adiós cáncer, ¿no? En etapa 1, 2 y poquito de la 3 todavía sí se alcanza a hacer. Así, de volada se va, ¿no? Sin entrar en otras broncas de que tener que dar quimioterapia, sin tener que entrar en otros tratamientos. Entonces, eh, lo que hicieron, bueno, se cree que mucho de esto tiene que ver con desde la radiación de la Segunda Guerra Mundial, la radiación de que trabajan mucho con energía nuclear, al ser una isla no tienen mucha fuente de energía. Mucho proviene de fuera y lleva mucho condimento en los alimentos. Se cree que también es por lo difícil de procesar del arroz, que es su principal fuente de alimentos. El poco consumo de verdura y fruta que tienen en realidad. Entonces, todo eso creen que pudo haber detonado esos factores de que aparecieran como número uno, ¿no? Quién sabe que sea la realidad de por qué sería. Pero identificaron también en eso, debido a su base de conocimientos, caray, a ver, el abuelo se murió por cáncer de estómago, el papá se murió por cáncer de estómago y nos llegó alguien que tiene cáncer de estómago. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que también encontraron un factor genético, al menos para ellos, para su población, de que ellos creen que en la genética es probable que si alguien de tu familia tuvo cáncer de estómago, tú también lo vas a tener. Entonces, ¿qué sucede si tu papá murió por cáncer de estómago? Entonces comenzaron a citarlos cada año. Así obligatorio, tienes cita, tienes consulta. ¿Y qué se va a hacer? Se va a hacer un estudio donde se pueda ver el interior del estómago, llámese endoscopía, llámese tomografía, lo que crean conveniente anualmente. Entonces te vamos a estar checando. Entonces empezaron a detectar en etapa 1, en etapa 2, en etapa 3, de volada, antes de que la persona tuviera síntomas más graves. ¿Sí? Que de repente y sentía algo extraño en el estómago, que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía cáncer y lo empezaron a detectar rápido. Entonces eso se debe a la base de conocimientos, a que se dieron cuenta de cómo estaba el historial de las personas. Entonces eso es un beneficio. ¿Se puede hacer con los expedientes así en hojita, como con foldercito? Sí, sí se puede, pero es un pedote. O sea, simplemente imagínense, tienes información Tienes información aquí, tienes información en Tamaulipas, tienes información en Chiapas, entonces tienes información dispersa por todos lados. No, no es posible, digamos, dar eh, algo acertado de la población en general, ¿no? Es muy puntual. Y ya no vamos a estados, ¿no? Imagínense, tienes información en el seguro, tienes información en el textil, tienes información en el ISSSTE, tienes información dispersa por todo el estado, ¿sí? Entonces es complicado hacer. ¿Qué sucede cuando tienes un sistema, expediente clínico electrónico? Lo programas, lo pasas a una base de datos tipo Excel, en tablas, y empiezas a sacar números.
Entonces ese es un poco también de lo que hace la grande base de datos en la bioestadística, ¿no? Entonces, eso es muy importante y bueno, espero que la anécdota les haya servido para que lo vieran. Después vi, co- todo eso lo aprendí porque me pusieron una exposición sobre un biomaterial, sobre biomateriales, y encontré uno chido para el estómago y se lo ponían así dentro de la capita para que sanara mejor el estómago, porque luego les generaba úlceras. Al principio cuando empezaban a jalarlo, después les generaba úlceras y entonces también les generaba mucho problema porque no sanaba. Entonces empezaron a poner una capita de un biomaterial para que sanara mejor, ¿no? Pero sirve de anécdota para esto. Aunado a eso, también sirve para dar acciones preventivas. Puedes tener un mejor rastreo de las personas, y entonces das una prevención. Si ya estás viendo que hay una mala alimentación en alguna zona, pues puedes ahí prevenir un poco, ¿no? Como lo que están intentando hacer con la comida chatarra, pero pues por ahí es una acción preventiva, ¿no? Al darse cuenta de los principales padecimientos y por dónde están generando. Importante, se reducen costos. Eso ya se los había mencionado. Llegas, atiendes a la persona más rápido, o sea, los médicos pueden ser más certeros, reduces costos al tener menos personas en una unidad de cuidados intensivos, puedes diagnosticar, entonces la reducción de costos es un factor importante. La comunicación con los pacientes también puede ser otra. O sea, el paciente puede tener una página de internet y ahí les va otra anécdota. Esta se me acaba de ocurrir, esta normalmente no se la cuento. Fui con mis papás hace como 2, 3 años a pasar Año Nuevo en Chile. En Chile tengo uno de mis mejores amigos, entonces ahí nos dijo que fuéramos a su casa. Fuimos a Chile y se me ocurrió sacarle afortunadamente un seguro de viaje de gastos médicos mayores a mi mamá, porque ya sé que se enferma, o sea, cualquier cosa es así como de ya se enfermó. No sé si a alguien de su casa les pase, pero no. Entonces salimos y curiosamente en Chile tampoco toman agua embotellada. Las, las embotelladoras no entraron con tanta fuerza así como en México. Y sí hay por ahí esporádicamente un agua embotellada, pero todo el mundo toma agua de la llave, porque a lo que les entró la CEA, les entraron privatizadoras de agua, y pues ya el agua ya está privatizada ya, entonces le invirtieron a los ductos, entonces les prometen que el agua está lista para tomar, ¿no? Entonces, todo el mundo toma agua ya del grifo. Entonces, encontrarte una botella de agua es raro. Y todavía encontrarte un garrafón es más raro, ¿no? Entonces, y lo que sí te encuentras es vino barato por todos Aparte lados. agarras Entonces, defensas. pues, nosotros, Aparte agarras ¿cómo? defensas, profe. Ah, bueno, eso que ni qué. Mi papá y yo Yo felices, tomaba de la manguera, yo estoy bien. felices tomando vino y tomando de la manguera. Sí, pues también acá yo creo que no pasa nada de vez en cuando. Pero mi papá y yo andábamos felices tomando vino y agua de la llave. Entonces, pues sí lo compensamos, ¿no? Pero mi mamá nada más feliz tomando vino y vino y vino. De repente nos dice, oigan, como que me duele, como que cuando voy al baño, como que me arde. No, pues ya traía la infección urinaria y ya todo lo que daba. Entonces fuimos íbamos en medio viaje por el sur de Chile y nos mandaron, pues ya la marqué los del seguro, nos mandaron a un hospital universitario. Un poco el sistema de salud de Chile se parece al de Estados Unidos. Es caro también y qué bueno que lo hice porque si no hubiera salido muy caro esas consultas, aunque eran leves. Estos ya le dieron atención a mi mamá de volada. Llamamos, nos atendieron, en 10 minutos ya estaba adentro, le sacaron sangre, le hicieron un estudio de laboratorio de orina y el médico le dijo, pues por lo que me dice, tómese esto. Pues le platicamos, no, pues que nada más estamos de pasada aquí, ya no teníamos pensado irnos mañana. Nos dijo, tómense esto y entran a la página de internet y nos pasó un usuario y una contraseña. Dice, mañana o pasado mañana les van a estar sus estudios en internet, pueden entrar a nuestra página de internet
descargan la información de sus resultados de laboratorio y van y se los presentan a otro médico, ¿no? Entonces, pues ya lo que hice, cuando llegaron, los descargué, se los mando al esposo de una prima que en México, que es médico, y me dice, pues sí, nada más es la infección urinaria, que se siga tomando lo que le dieron, que sí le acertaron muy bien. Entonces, esa comunicación con el paciente, ahí me encantó. O sea, dije, wow, esto está muy chido, que te suban tus estudios de laboratorio a internet y ya ni siquiera tienes que ir a recogerlos. Ya ahí te dicen qué es lo que tienes que atender y si sí está bien lo que te dieron y que te lo sigas tomando, ¿no? Entonces, esa comunicación con el paciente me agradó. Y la interoperabilidad, que aquí en México, aunque llegara a suceder, se me hace complicado, interoperabilidad, que si vas al seguro, que es un poquito lo que está en idea del INSABI de hacer, o sea, unificar todo, que si vas al seguro, que si vas a un dependiente del Estado, un hospital general estatal, que si vas al ISSSTE, que si vas a un privado, tengan tu expediente y que te puedan atender. Entonces, que sepan qué es lo que tenías, qué es lo que, cómo te atendieron en otro lado, ¿no? Entonces, a eso se refiere interoperabilidad. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo Todo bien. bien, todo bien. Todo bien, profe. Entonces, bueno, aquí tenemos Una otra duda. manera de verlo. Ajá. Me sorprende cómo en Chile tienen tan avanzado ese rollo. ¿Por qué? Mm, no lo sé. Yo creo que interviene un poco Chile está muy O privatizado sea, en general todo. y es malo, pero a veces, bueno, en general todo, el gas, el agua, las gasolinas, desde que aquí era Pemex, ya tenía ya 10 años que vendía Shell, que vendía Móvil, que vendía, que las chilenas se habían separado y que ya no existía un Pemex chileno. Este, la tierra, todo, o sea, todo está en realidad privatizado allá. Y entonces los hospitales, en realidad, también la apertura a, a hospitalización pública casi no existe. O sea, Entonces y todo el entonces, mundo paga un seguro. ¿Dónde? y entonces allá siendo trabajador de alguna empresa, ya estás asegurado como directamente de la empresa. Ajá, o sea, funciona a través de, por ejemplo, aquí como GNP, Oh, ya. pero no hay, digamos, allá el seguro tiene muy poca cobertura, entonces es inoperante en realidad. O sea, es Todos los arma de hospitales doble son filo. privados. Exactamente. O sea, digo, para las personas de clase media hacia arriba, pues es espectacular, ¿no? Y tienen buena atención. Ujú. Pero clase media para abajo, pues sufre demasiado si tiene alguna enfermedad. Ok. Gracias, profe. Entonces, creo que por ahí tiene que ver. Cuando hay negocio, cuando hay dinero, las cosas realmente funcionan mejor. Pues sí, Pero como lo dices, es muy un denso. arma de doble filo. Sí está muy denso, sobre todo para la gente que no tiene la Entonces, capacidad, ¿no? mm, a ver, por ejemplo, hablaban mucho en realidad también interviene que es un país pequeño. No sé si escuché mal, pero ayer en el radio escuché en el INEGI que éramos 141 millones de mexicanos. No sé si escuché mal, pero creo que se alcancé a escuchar en su última encuesta. Entonces yo me quedaba con la idea que todavía eran 123, 125. No sé si sea verdad. Ese dato estaría bueno. No lo busqué porque apenas lo escuché ayer en el radio, así como medio esporádico. Pero allá son 16 o 17 millones. Entonces, y digamos, la extensión del país tampoco es proporcional a eso. Entonces, eso ayuda bastante. Ok. Gracias, profe. Y nada. Entonces, luego también, aquí tenemos otro diagrama de la información integrada en un expediente clínico electrónico. Y es, digamos, desde otra perspectiva, ¿no? Tenemos el expediente clínico electrónico igual al centro, pero si se fijan aquí las flechitas van bidireccionales. O sea, las notas hospitalarias
no solamente el expediente clínico electrónico nutre con sus notas hospitalarias nutren el expediente clínico electrónico. Una especie de Esa es la retroalimentación. perspectiva, ¿no? Ujú, exactamente. O sea que las consultas, los reportes radiológicos, tratamientos, notas quirúrgicas, notas ambulatorias y exámenes en laboratorio que sean para nutrir de la información al sistema. Incluso, por ejemplo, algo que casi no se ve, las notas ambulatorias. O sea, viene un paciente, lo atienden y listo, ya se fue. Entonces a veces ni siquiera se guarda el registro tan profundo de esas cuestiones ambulatorias. ¿Qué fue lo que lo atendimos y por qué lo atendimos? Tal vez hay cosas que por ahí no se ven y que después se dan cuenta. Mucho de eso pasa ahí Ya estoy viendo The Good Doctor, otro dato curioso, nunca me había echado uno de esos. Ya estoy viendo, decidí comenzar con ese, todos los que me han platicado, porque todos los alumnos me platicaban, sí, lo vi en tal serie, sí, lo vi en tal serie, entonces estaba echándome un volado si veía Doctor House, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy no la vea, es- mucho drama. sí, fue un poco de No lo que vi, revíntese entonces me Doctor puse a House y The investigar Good de cada Doctor. uno. Sí, entonces ya lo estoy viendo, y mucho de eso se puede ver ahí. Es decir, llegan pacientes que no les hacen caso, hacia la primera vez que sí, no tienen nada y después regresan súper mal, ¿no? Entonces, eso es el mismo caso, ¿no? Poniéndolo en ejemplos que ustedes mismos me Es ponen. Scrubs. Y entonces, eh, después tenemos nada más qué información para el expediente odontológico se ajusta a lo establecido en la norma oficial mexicana, referido en el numeral 3.7 de esta norma. Si quieres saber cómo se maneja el expediente clínico electrónico odontológico, ahí está, pero en realidad son las mismas bases de lo que ya les mencioné. Para los casos de nutrición, similares, psicológico, se ajusta la naturaleza de los servicios prestados. Es decir, solamente hay que cambiar la cuestión de la parte clínica, la parte médica y ponerle la atención que se está teniendo, siempre y cuando también principios científicos y éticos que los orienten, ¿no? ¿Qué más se puede contar? Que tengo una cubierta, una carpeta, una hoja frontal, en su caso notas de trabajo social, de nutrición, de ficha laboral y los que se consideren necesarios para complementar la información sobre la atención del paciente. Todo lo que pueda tener y que se crea que complementen, pues es mejor. Finalmente, para evaluar la calidad del expediente clínico, pueden evaluarse entre internos o externos. Así como te paso un expediente clínico, dime que le pueden mejorar. Y hay un modelo de evaluación del expediente clínico integrado y de calidad incorporado en esta norma como apéndice A. Entonces, si van y busquen la norma y en el apéndice A viene como un checklist, así como, mi expediente clínico sí tiene esto, sí cumple con esto, listo, tengo buena calificación y mi expediente clínico es bueno. Para más información sobre qué debe contener en los diferentes supuestos por pacientes, del punto 7 de la norma en adelante lo pueden encontrar. Esto es digamos, lo básico necesario para que conozcan del expediente clínico. Y ahora sí pueden empezar con su tarea, que es para el siguiente martes. Les voy a hacer una carpetita en el Drive que dice expedientes clínicos y ahí abren una carpeta por cada equipo. Para que sepan qué ponerle, que me les comparto. Ahí está qué equipos son para que los si quieren le pongan nombre a su carpetita. Aquí los enumeré. Los que presentaron primero era equipo 1, los que presentaron después fue 2, 3, 4 y 5, así, tal cual. Entonces apunte qué equipos son para que hagan su carpeta dentro de la carpeta que yo les creé ahí en el Drive, para que hagan su tarea. ¿Qué más les pido? Que ya creen un hospital, o sea, el expediente clínico donde lo están atendiendo o en parte del hospital donde lo van a atender, que sea un hospital inventado y que sea un hospital que, digamos, vaya a llevar su marca, entonces, para irle avanzando a más cosas. Entonces, que creen de una vez su hospital
o la idea de su hospital con un logo y un nombre y demás. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Profe, ¿Quedó claro qué va a llevar el expediente clínico y cómo va a funcionar? A mí no lo podía repetir, profe. Me perdí un poco. Ok, van a buscar, les puse el otro día PubMed, pero pueden buscarlo donde quieran, un caso clínico, van a leerlo, van a entenderlo primero y después van a crear todo el expediente clínico, es decir, van a ir a la inversa. Ya se escribió el caso clínico y todo lo que se reportó, van a ir a la inversa de 5 años de la persona, la atención que tuvo, de qué diferentes, o sea, dónde lo atendieron primero. Pues imagínense que son esa persona del caso clínico, cómo llegaron al primer hospital, de ahí por qué lo movieron al segundo, qué pruebas se le hicieron en el primer hospital, cómo lo mandaron al segundo y por qué, si falleció, por qué falleció, después de cuánto tiempo. Van a registrar la edad, van a registrar el peso, van a registrar la talla, todos los datos que puedan ustedes imaginar sobre el paciente, lo van a registrar. Entonces es como una reconstrucción de lo que es, de lo que ponen ahí en el caso clínico. Yo sé que muchas cosas las tienen que imaginar, que no les aparecen ahí claro. Y de hecho me va a agradar porque lo que sí no me agradaría es que nada más pongan lo que salió ahí en el caso clínico y lo hagan en archivo. Me gustaría que vieran hacia atrás y se imaginaran cómo vivió el paciente. O sea, si... Entonces, eso ¿Mande? que nos debemos de imaginar es a partir del caso clínico, como investigar un poco bueno, los padecimientos anteriores que tienen para llegar a ese punto o algo así, Ujú, exactamente. de 5 años ¿Ya, atrás. profe? De 5 años, o sea, lo que te tiene que guardar el expediente. Si el padecimiento murió en un año está bien. Si el padecimiento duró 5 años, los 5 años para atrás. Si ya se curó en 4 meses y fue súper intenso, 4 meses está bien.